Decíamos, a estas horas técnicos de la ANDE están actualizando los efectos del temporal de la noche de ayer miércoles y la madrugada de este jueves. Asimismo, Jazmín García está en la sede de la ANDE para ya actualizarnos los datos. Jazmín, adelante. Sí, escuchamos a Aniano Esquivel, gerente de distribución. Tuvimos un reporte que acá nuestros compañeros de prensa estuvieron compartiendo por el Twitter. Se verificó una zona de campo 2 con la caída de 32 postes de hormigón armado que abastecen de energía eléctrica la zona de campo 2. Están viendo la estrategia para reparar en el menor tiempo posible estas averías, teniendo en consideración que en esa zona del país la intensidad del viento y el castigo que hizo la naturaleza a nuestra red eléctrica fue bastante grande. En la zona metropolitana y capital, de los 35 circuitos alimentadores que teníamos a las 7 de la mañana, actualmente tenemos 13 fuera de servicio. Fueron normalizados más de la mitad y estamos trabajando intensamente para la normalización de estos 13 circuitos pendientes de regularización, digamos. ¿Qué ciudades más o menos abarcan estos 13? Bueno, abarcan la zona de Lambaré, la zona de Limpio, la zona de La Victoria, que es un centro de distribución que está entre San Lorenzo y Guarambaré, la zona de Puerto Botánico, la zona del Republicano y la zona de Villa Hayes. Esos son los que están pendientes de atención. ¿Y en cuánto tiempo estarían restableciendo en esos lugares? Nosotros las 3 de la tarde haremos otro reporte. Se está trabajando intensamente para recuperar estos circuitos. Ya toda nuestra fuerza laboral está abocada y dedicada a la normalización y recuperación de estos 3. Ya se habla del restablecimiento de la energía eléctrica. Cuando comencé dije que en la zona metropolitana y capital a las 7 de la mañana teníamos 35 circuitos fuera de servicio. Actualmente tenemos 13. Más de la mitad ya fue normalizado de los que estuvieron indisponibles a las 7 de la mañana. Disculpe, para reiterar la información acerca de la zona esta línea de distribución desde Itaquiri de Salto al Guairá, ¿cómo se encuentra? La línea de 220 kV de transmisión Itaquiri Catueté Saltos del Guairá está totalmente restablecido. La línea es de 150 kilómetros, se recorrió íntegramente, se normalizó y está totalmente en servicio de esa zona. ¿Ya se pudo cuantificar la pérdida, ingeniero? Nosotros estamos abocados y ocupados de recuperar el servicio y devolver la continuidad del servicio a la ciudadanía. Posteriormente haremos las evaluaciones considerando que el reporte de los daños ahora todavía no está cuantificado. Sí, lo que nuestros compañeros de trabajo están abocados y están ocupados es en recuperar el servicio en el menor tiempo posible, y para ello toda nuestra fuerza laboral está dedicada a eso. ¿Cuánto tiempo se necesita para normalizar estos 3 alimentadores? En el transcurso de esta mañana y esta tarde a las 3 haremos otro reporte, y teniendo en cuenta el avance que tuvimos de 7 de la mañana a esta parte y considerando que podemos tener la misma respuesta o la misma dedicación de nuestros compañeros de recuperar estos circuitos, estimamos que en este horario estaríamos restableciendo totalmente. Si es en un menor tiempo posible, haremos una publicación también a través de nuestros medios de prensa. ¿Otras zonas del país que aún estén siendo afectadas por la falta de energía? Como le dije, en la zona sur del país, la zona de San Patricio, Carlos Antonio López, y en la zona este del país, que abarca los departamentos geográficos de Alto Paraná y Canindeyú, tenemos 6 circuitos pendientes de normalización. Bueno, parte entonces del informe que ya está actualizando la ANDE. Recordemos que en la etapa más crítica de lo que fue esta tormenta quedaron fuera de servicio 80 alimentadores en la zona del área metropolitana. Esto multiplicado por 2.500 usuarios, hablando de usuarios equivalentes a viviendas, más otros 30 alimentadores en otras zonas del país. Entonces sumó en total 250.000 clientes, que a su vez multiplicado por 5 integrantes de una familia, entonces ya daban ustedes las cifras, compañeros.
Así es, Jazmín, muchísimas gracias. Lo cierto y concreto es que tendremos otro reporte entonces a las 15 horas y hay varias zonas que Cintia acaba de apuntarlo que persisten sin el suministro eléctrico, por ejemplo, la ciudad de Limpio, entre otras ciudades, Cintia. Sí, Lambaré, de La Victoria, Puerto Botánico, Republicano y Villa Hayes, expresaba el ingeniero. En la zona metropolitana y también otras ciudades de la zona sur del país. Perfecto, muchas gracias, Jazmín. Completo reporte.